Bueno, ahora vamos a continuar con algunas propiedades físicas. Sí, vamos a comenzar con las propiedades físicas de los alcanos. Y una primer propiedad física que vamos a ver, no vamos a ver todas porque son muchas las propiedades físicas, sobre todo las más importantes, que son las propiedades físicas intensivas, como el punto de ebullición, el punto de solidificación, bueno, la densidad, el índice de refracción, etcétera. Primero vamos a tratar de conocer cuándo un líquido entra en ebullición. En un sistema abierto, vamos a suponer que tenemos un vaso de precipitado, por ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un alcano en estado líquido, ¿sí? Tranquilamente podría ser un octano, ¿sí? Es más o menos lo que se podría pensar como la fracción de 8 carbonos, ¿sí? que tiene la nafta, aunque la nafta, para que tenga digamos capacidad antidetonante, estos 8 carbonos tendrían que estar ramificados. Pero bueno, salvando esto, vamos a pensar lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos acá un trípode con un mecherito Bunsen, ¿sí? Mecherito Bunsen que ahora está apagado. Muy bien. ¿Existe evaporación? Sí, por supuesto, siempre hay evaporación. O sea, todos los líquidos, incluso los sólidos, tienen algo que se conoce como presión de vapor. O sea, ¿qué es la presión de vapor? Son las moléculas que desde la superficie pasan de la fase líquida a la fase vapor. Entonces vamos a decir que el líquido se evapora. Se evapora independientemente de la presión exterior o externa. Nosotros vamos a considerar que este sistema está siendo afectado también por la presión atmosférica, que a nivel de mar es una atmósfera. Ahora vamos a prender el mechero. Cuando nosotros prendemos el mechero, lo que va a ocurrir con todas las moléculas que está dentro del sistema es que cada vez se va a mover más, va a tener mayor energía cinética, hasta que entre ellas es capaz de romper, primero debilitar las fuerzas de atracción que las mantienen unidas en estado líquido, y llega un momento que se rompen. Cuando se rompen, se evapora. Ahora, esto lo podemos conocer como evaporación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la evaporación y el punto de ebullición? Que el concepto es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la ebullición se va a producir cuando la presión del vapor, del líquido, ¿sí?, iguala a la presión atmosférica. ¿Qué significa esto? Para el caso del agua, no pensemos en el octano ahora, momentáneamente pensemos en el agua, el punto de ebullición vale 100. Vale 100 grados Celsius cuando la presión externa o atmosférica vale 1. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, me voy a una zona de gran altura, la presión atmosférica es menor que una atmósfera, ¿sí? Cuanto más alto estoy,
la presión atmosférica disminuye. Por lo tanto, la presión de vapor va a tener que ser menor para igualarla. Y si la presión de vapor es menor, esto se va a traducir en un menor punto de ebullición. O sea que el agua, por ejemplo, a una altura muy elevada, no entra en ebullición a 100 grados. ¿Sí? Si está en una zona muy alta, a lo mejor lo hace a 87, a 90, a 92, pero no a 100. ¿Por qué? Porque a 100 solamente se va a producir la ebullición a nivel de mar, o sea, cuando la presión es de una atmósfera. Eso es la ebullición. O sea que, por definición, ¿qué es el punto de ebullición? Es cuando la presión del vapor de un líquido iguala a la presión externa o atmosférica. Continuemos. Por ejemplo, en el agua, cuyo oxígeno, por supuesto, tiene dos pares libres, acá hay un momento dipolar muy grande entre el oxígeno, ¿sí?, y el hidrógeno. O sea, ¿qué significa esto? Que alrededor del oxígeno se acumula una gran densidad negativa. En consecuencia, lo que se va a manifestar en los hidrógenos es una densidad positiva. Entonces decimos que esta molécula es polar. Ahora, una molécula nunca está aislada, ¿sí? Va a estar en relación a otras. Vamos a suponer que acá tenemos otra molécula, densidad de carga negativa, positiva, positiva. En estos casos, ¿sí?, cuando tenemos un hidrógeno con una alta densidad de carga positiva y en una molécula vecina tenemos un átomo con una alta densidad de carga negativa como el oxígeno, acá lo que existe es una fuerza de atracción muy fuerte, que en este caso se denomina unión puente hidrógeno. Esta unión no se debe entender como una unión química, sino que en realidad es una unión física, ¿sí? Entonces, como es una molécula polar, esta fuerza de atracción es muy fuerte. Por lo tanto, el sistema va a necesitar una gran cantidad de energía para romper estas fuerzas de atracción y que las moléculas se liberen y pasen a la fase vapor. Ahora vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con moléculas no polares, ¿no?, como por ejemplo el metano. Acá tenemos dos moléculas vecinas, ¿sí? El punto de ebullición del metano es 36,1 grados Celsius, o sea que ebulle a una temperatura muy baja en relación al agua, ¿no?, por supuesto. Esto quiere decir que el pentano tiene una presión de vapor muy grande. ¿Por qué? Porque justamente estas fuerzas de atracción son débiles. ¿Por qué son débiles? Porque no hay momentos dipolares importantes, o sea, la dispersión de las cargas es nula, o sea, las cargas estarían como distribuidas casi homogéneamente, o sea que no hay momentos dipolares. ¿Por qué? Porque el carbono y el hidrógeno tienen electronegatividades próximas, entonces no va a haber momentos dipolares, o sea, un átomo no va a trasladar densidad electrónica hacia una zona
y va a dejar un déficit electrónico en otra, sino que lo que ocurre es que se sabe que los electrones no están estáticos, o sea, por momentos puede haber un desplazamiento electrónico hacia una zona, ¿sí? Pensemos que hacia acá, pensemos que en la molécula vecina la densidad electrónica se desplaza hacia acá, entonces lo que va a haber es un momento dipolar por inducción, ¿sí? Por inducción. Por eso es capaz de encontrarse, digamos, a esta temperatura en estado líquido, si es una temperatura muy baja. Por supuesto que si en lugar del pentano nosotros tenemos 1, 2, 3, el octano, el punto de ebullición va a ser mayor, ¿sí? Ahora, ¿por qué va a ser mayor? Va a ser mayor porque tiene mayor masa molar, ¿sí? Al haber mayor cantidad de átomos, la masa molar va a aumentar, en consecuencia la molécula, ¿sí? Va a tener menor energía cinética y su punto de ebullición va a aumentar. Y si tenemos, por ejemplo, un decano, va a tener un punto de ebullición mayor, y a medida que las estructuras se hacen cada vez más grandes, ¿sí? En principio estamos pensando en estructuras lineales. Lo que va a ocurrir es que su punto de ebullición va a seguir aumentando. Observen qué ocurre cuando es lineal. Son formas súper simplificadas. Observen ustedes que acá, cuando las estructuras son lineales, hay un mejor orden, ¿sí? Esto se va a traducir, digamos, en una menor entropía. En consecuencia, las moléculas se ordenan mejor y su punto de ebullición va a tener una tendencia a aumentar. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Ahora observen ustedes la diferencia en el punto de ebullición del pentano, o sea, cuando la estructura es lineal, y cuando ya tiene una ramificación. Los dos son isómeros, porque tienen la misma cantidad de átomos de carbono, pero difieren en su punto de ebullición. Justamente porque el pentano lineal tiene mayor capacidad para ordenarse. Entonces la fuerza de atracción, ¿sí?, es mayor porque hay más superficie de contacto. En este caso, observen ustedes que el empaquetamiento que puede tener tiene menor superficie de contacto. O sea, de alguna manera, cuanto más ramificada está la estructura, está más desordenada, y el empaquetamiento, entre comillas, ¿sí?, el empaquetamiento va a tener más dificultad. Por lo tanto, ya en su estado, o en un mismo estado energético, con respecto al pentano, por supuesto, va a tener mayor energía, ¿sí?, porque tiene más entropía, porque está más desordenado el sistema. Entonces su punto de ebullición baja. ¿Por qué? Porque yo necesito entregarle menos cantidad de calor, ¿sí?, porque el sistema ya viene con más energía. La estructura, ¿no?, del 2-metilbutano ya contiene mayor energía, entonces hay que agregarle menor cantidad de calor para llegar a los 27,9 grados Celsius. En consecuencia, su punto de ebullición
va a ser menor. Y si hacemos la del 2,2-dimetil propano, que también es un isómero, su punto de ebullición va a ser de 9,5. En conclusión, entonces, en los alcanos el punto de ebullición aumenta. ¿De qué forma? Con la masa molar, ¿sí? Y con el orden. O sea, cuando yo me refiero a orden, estoy diciendo que cuanto más lineal es para una misma cantidad de átomos de carbono, mayor punto de ebullición, ¿sí? Una estructura de esta naturaleza, ¿sí?, va a tener un punto de ebullición mucho menor que esta misma especie o un isómero con esta cantidad de átomos de carbono en forma lineal. Muy bien, ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos otro tipo de compuestos. Pensemos en esta especie, en donde Z es una especie más electronegativa que el carbono. Entonces, si es más electronegativa, lo que va a acumular acá es densidad de carga negativa y el carbono va a tener densidad de carga positiva. Ahora, Z puede ser nitrógeno, puede ser oxígeno, puede ser flúor, cloro, bromo, ¿sí?, o yodo también. Ahora, pensemos en, por ejemplo, una especie cuyo Z sea el nitrógeno. Lo saturamos, ¿sí?, al nitrógeno y vamos a ver que tenemos una amina. Ahora, si Z está representado por un oxígeno, lo que podemos tener es un éter, por ejemplo. Otra posibilidad es tener, por ejemplo, un alcohol. Otra posibilidad es tener un aldehído, una acetona, etc. Acá vemos, ¿sí?, que se concentran densidades de carga negativa en esta zona, lo que va a generar en estas especies momentos dipolares. Ahora vamos a ver un concepto muy importante, que es la unión puente de hidrógeno. O sea, para que se produzca una unión puente de hidrógeno, sí o sí tiene que haber, o tienen que interactuar, ¿sí?, un oxígeno, un nitrógeno o un flúor. Entonces, siempre las uniones puente hidrógeno se van a dar en especies con oxígeno, nitrógeno o flúor. Por supuesto, vemos que tiene pares libres, con los hidrógenos de su correspondiente oxígeno, nitrógeno y flúor. Entonces, sabemos que este oxígeno acumula densidad de carga positiva, densidad de carga positiva, densidad de carga positiva, densidad de carga negativa, densidad de carga negativa, densidad de carga negativa. Muy bien.
Ahora, la unión puente hidrógeno se produce acá. O sea que los alcoholes tienen puente hidrógeno, las aminas van a tener también puente hidrógeno, etcétera. Ahora vamos a ver este caso, el fluoruro de metilo. ¿No? Fluoruro de metilo forma puente hidrógeno. Forma puente de hidrógeno. Bueno, muy bien. Vamos a analizar la estructura de Lewis para poder entenderlo. Tenemos acá el flúor, ¿sí?, con 6 pares libres de electrones, y acá tenemos el carbono unido a 3 hidrógenos. Ahora, va a poder formar seguramente uniones puente hidrógeno, por ejemplo, con el agua. Densidad de carga positiva, densidad de carga positiva, densidad de carga negativa. ¿Por qué? Porque acá se cumplen las dos condiciones. O sea, tenemos el flúor con sus 3 pares libres y tenemos un hidrógeno, ¿sí?, que está unido con el oxígeno. Ahora, como tengo un flúor con pares libres y un hidrógeno que está unido, ¿sí?, un hidrógeno que está unido a un oxígeno, sí va a poder formar un puente hidrógeno. Si este hidrógeno estaría unido, por ejemplo, a otro flúor, también va a formar un puente hidrógeno. Si este hidrógeno estaría unido a un nitrógeno, también podría formar un puente hidrógeno. O sea, ese es el concepto fundamental. ¿Y por qué son importantes los puentes hidrógenos? Porque son fuerzas físicas entre moléculas fuertes. No es una unión covalente. Es mucho más débil que una unión covalente, porque si no, imagínense que cuando yo le doy energía a este sistema, lo primero que se rompería son estos enlaces, y esto no se da. Lo primero que se rompe siempre son los enlaces o las fuerzas de atracción de carácter físico, no químico. Vamos a analizar este caso interesante también. Tenemos dos aminas terciarias. Son terciarias porque cada nitrógeno está unido a 3 radicales. Observen ustedes que los nitrógenos, cuando la amina es terciaria, no tiene un hidrógeno, ¿sí?, no está unido a un hidrógeno. Por lo tanto, al no existir un hidrógeno, no puede haber una unión puente hidrógeno, no podría existir, ¿sí? Ahora, si el nitrógeno está unido a un hidrógeno, sí, pero dos aminas terciarias no. ¿Sí? ¿Por qué? Observen lo siguiente. Es imposible, porque no hay una interacción entre un nitrógeno con otro hidrógeno. En todo caso, fíjense que acá tengo un hidrógeno unido al nitrógeno, y acá tengo un hidrógeno unido a este nitrógeno. Por lo tanto, no hay puente hidrógeno. O sea, esta interacción hidrógeno-hidrógeno no puede formar nunca un puente hidrógeno, porque por definición,
antes dicho, los puentihidrógenos se producen entre nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor, hidrógeno. Bueno, el punto de fusión se produce cuando un sólido, por acción de la temperatura, o sea, la energía calórica, se convierte en un líquido. Muy bien. En química del carbono el punto de fusión es muy importante porque nos va a dar un criterio de pureza de la sustancia y también nos va a orientar sobre su posible identificación. Su posible identificación, ¿sí? Entre comillas. Bueno, ¿por qué su pureza? Porque cuando un sólido cristalino tiene impurezas, su punto de fusión desciende. Por ejemplo, si una sustancia sólida A, cristalina, en estado puro, tiene un punto de fusión de 80 grados Celsius, si está contaminado va a ser menor su punto de fusión. Esto se debe a que dentro de la estructura cristalina otra sustancia lo que hace es desordenar al sistema, entonces le va a bajar el punto de fusión porque el sistema queda de alguna manera un poco más desordenado. Y por otro lado, tiene un criterio también de identificación. ¿Por qué? Porque si bien el punto de fusión es una propiedad intensiva que le corresponde a cada sustancia, si una sustancia X tiene un punto de fusión, por ejemplo, de 95 grados o 95.3, ¿sí? Ya podemos descartar un montón de otros sólidos. O sea que si alrededor de esa temperatura, no sé, hay 20 compuestos que funden a esas temperaturas cercanas, por dar un número, ¿sí? Después con otros ensayos, como por ejemplo podría ser el índice de refracción, si tiene características ácidas o básicas, si reacciona con un compuesto y da determinado olor, etcétera. Todo ese conjunto de datos me va a permitir identificar. Hoy se cuentan con equipamientos, ¿sí? Tecnológicos, complejos, que lo identifican, ¿sí? Con otro tipo de técnicas. ¿Sí? Son técnicas en general de carácter óptico. Por ejemplo, un espectrofotómetro, ¿sí? IR al infrarrojo. Hay otros equipos como por ejemplo la cromatografía, ¿sí? Que permite identificar. Pero bueno, el punto de fusión inicialmente me va a permitir saber si es pura y tener más o menos una aproximación de qué sustancia se trata. Entonces, en un sólido cristalino, pensemos que cristaliza en un sistema cúbico, ¿sí? Como este, nosotros podríamos pensar que está en estado puro, ¿sí? Que tiene una pureza elevada. Entonces, cuando le aplicamos calor al sistema, lo que se van a empezar a romper son las redes, las fuerzas que mantienen a las redes cristalinas unidas. Se va a empezar a debilitar hasta que se convierte en un líquido. Mientras dure la fusión, esa temperatura se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque
Esta cantidad de calor que le suministramos al sistema es utilizada por el sistema para romper esas fuerzas que mantienen unido al sistema cristalino. Entonces, mientras dure la fusión, la temperatura se mantiene constante. En el caso de que este sólido, por ejemplo, esté impurificado por otro, ¿sí? Lo vamos a representar así. Lo que va a ocurrir es que el sistema cristalino ya se va a encontrar un poquito más desordenado. Entonces, estas fuerzas que interactúan quedan más debilitadas. En consecuencia, el punto de fusión va a disminuir. ¿Sí? Va a disminuir, y bueno, vamos a deducir que la sustancia no es pura. Bueno, la determinación del punto de fusión en forma experimental es algo muy habitual en un laboratorio. Se puede utilizar, por ejemplo, un tubo de Thiel. Un tubo de Thiel es aproximadamente así, ¿sí? Que se lo llena, por ejemplo, con un líquido que tenga un punto de ebullición elevado, como la glicerina. Entonces, se va a colocar un termómetro. Este es el bulbo del termómetro, la escala. ¿Sí? Y acá vamos a hacer un zoom. Vamos a amplificar esta zona del termómetro. Pensemos que por acá empieza la escala. Y al costadito del termómetro lo que se coloca es un tubito capilar. Un tubito capilar que se utiliza para extraerle sangre a los chiquitos. ¿Sí? Es un tubito muy finito, que se lo cierra en un extremo, ¿sí? Con el mechero, y se lo llena con una técnica muy sencilla. Una vez que tenemos el sólido dentro del tubito capilar, ¿sí? 3 centímetros aproximadamente, le vamos a empezar a entregar calor con el mechero, ¿sí? En esta zona del tubo de Thiel. El tubo de Thiel es como un macrotubo, es un tubo de ensayo grande con esta especie de oreja, ¿sí? Justamente para que el calor sea homogéneo, ¿sí? O sea, por convección el calor se distribuye, y aparte también se impide que al calentar directamente de abajo se proyecte. Entonces empezamos a calentar suavemente, y con la ayuda de una lupa o con la vista, si uno tiene buena vista y entrenamiento, va a poder observar que funde. Muy bien, y una vez que funde, se observa que pasa al estado líquido, y mientras funde se produce la fusión. El termómetro se va a observar que queda a una temperatura. Si se deja enfriar, o sea, se deja de aplicar calor, lo que vamos a observar es que después comienza a solidificar también a la misma temperatura. Y es así como se determina experimentalmente el punto de fusión de un compuesto orgánico. Por supuesto que los inorgánicos, al ser compuestos iónicos, en general, tienen un punto de fusión elevado, y las técnicas son otras. Bueno, muy bien, para el punto de ebullición se utiliza también un tubo de Thiel, un termómetro, y acá con una gomita, por ejemplo, elástica,
se acopla un tubito de ensayo, un tubo de hemólisis o microtubo, y le agregamos el líquido al cual le vamos a determinar el punto de ebullición. ¿Sí? O sea que este es un tubo de hemólisis o microtubo. Este es un tubo capilar muy chiquitito, ¿sí? Es muy finito. Entonces, le agregamos el líquido a determinar el punto de ebullición, más o menos un poquito más de la mitad. Sellamos el tubo capilar en el extremo superior con calor, ¿sí? Se funde y se cierra, y lo colocamos invertido, o sea, la parte cerrada hacia arriba y la abierta hacia abajo. Entonces, recordemos que todo esto está dentro del tubo de Thiel. Entonces nosotros le empezamos a aplicar calor, le aplicamos calor, 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 y cuando comienza la ebullición, nos vamos a dar cuenta porque desde el interior del tubito capilar empiezan a salir burbujas, salen burbujas, ¿sí? Cuando empiezan a salir burbujas, dejamos de aplicar calor, observando con mucha atención el termómetro. Va a llegar un momento que el sistema se enfría un poquito, pierde energía, pierde calor, y el líquido que está dentro del tubo de hemólisis ingresa hacia el tubo de capilar por capilaridad. Cuando ingresa, ese es el registro del punto de ebullición. Y así se determina el punto de ebullición de un líquido. También se puede considerar como un criterio de identificación, también de pureza. Por ejemplo, si el alcohol tiene un punto de ebullición de 78, creo que 78,5, y yo cuando lo determino experimentalmente, el punto de ebullición me da de 82, 82,5, es una obviedad que está alterado, ¿sí? No es etanol puro, podría tener un porcentaje de agua, por ejemplo.